todos los nombres de los integrantes del grupo y las fechas que tenemos las clases. Ya. Ah, ya, está bien, porque hasta el momento yo no sé la asistencia cómo va si en el sistema o en el SANWeb, no lo tengo muy definido, no me ha dicho el doctor Ángeles porque me dijo que no se preocupara de la asistencia, que de todas maneras vamos a estar con los alumnos y no sé, porque al comienzo la asistencia era en SANWeb, pero parece que todo el mundo no está entrando de esa forma y no sé cómo estarán llevando el control de asistencia. Voy a preguntar al doctor el día de mañana. Uh-huh. Ya, ¿Sí? doctora, si no, yo tengo el Excel con Usted tiene todos los Excel. nombres y, bueno, hasta el día de hoy tengo todas las asistencias. Ya, ya. Uh-huh. Ya está bien, porque al final de cuentas Yo también se lo todos paso al ustedes. WhatsApp para que usted lo Ya. revise. Uh-huh. Ya. Ok. Ya están todos. Ya, A ver, ¿cuántos doctora. van? 13. Ya, por lo menos ya están 13. Un buen grupo. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a empezar el día de hoy con la clase referente a la práctica 4, en las cuales vamos a realizar algunas patologías como la de edema de pulmón, edema agudo de pulmón, el trombo arterial en organización, el infarto de miocárdio, el hematoma organizado y el infarto esplénico, ¿no? Entonces vamos a ver, empezaremos con el edema agudo de pulmón. ¿A qué se llama edema agudo de pulmón? Lo que acá no lo puedo agrandar. Bueno, ya. Entonces tenemos aquí que el edema agudo de pulmón realmente es una patología de emergencia, ¿no? Tenemos que se presenta generalmente en pacientes adultos, ¿no? Que han tenido una insuficiencia cardíaca, padecido de este problema de insuficiencia cardíaca derecha, luego insuficiencia cardíaca izquierda, donde ya el pulmón no puede compensar realmente, ¿no?, la función adecuada en estos pacientes. Y como ustedes pueden ver, aquí están una radiografía donde ustedes pueden ver cómo están justamente la imagen de los pulmones, donde las venas están muy dilatadas, los vasos, ¿no? La trama vascular está bastante alterada en estos pacientes, donde este paciente cuando llega a emergencia llega con una sensación de asfixia, porque hay presencia de líquido y presencia de fibrina en la zona de los alvéolos. Por lo tanto, compite con el oxígeno y eso le es difícil a la persona poder respirar. Entonces vamos a ver generalmente qué es lo que encontramos en los alvéolos. En los alvéolos la presencia de esa fibrina, que es una sustancia rosada que se tiñe a la microscopía, puede haber infiltrado inflamatorio, ¿no?, alrededor, y vamos a ver que aquí también, miren, este es un pulmón de un edema agudo, es un pulmón bastante edematoso, ¿no?, esponjoso, miren, y que tiene esta secreción de fibrina en el interior, ¿no? Y los vasos capilares van a estar todos ellos, los vasos y los alvéolos dilatados, ¿no? Y es lo que vamos a ver generalmente y presencia de algún infiltrado inflamatorio. Esos pacientes generalmente van a la emergencia con un ruido o un estridor fuerte porque no pueden respirar y tienen sensación de fallecimiento, ¿no? Entonces el paciente lo van a ver ya cuando ustedes estén llevando los cursos de medicina en sí, en emergencia, y van a ver que es sorprendente realmente estos cuadros de pacientes generalmente ancianos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Es controlar, ¿no?, de que no haya la cantidad de líquido en esas zonas, y para ello hacemos unos torniquetes en miembros inferiores, algo para detener, o sea, que el líquido se acumule allí para evitar, ¿no?, de que la persona bloquee la zona pulmonar y cardíaca. Y luego soltamos esas ligaduras, o sea, los turnamos para tratar de distraer la cantidad de líquido que se queda atrapado en la persona, ¿no? Entonces, asimismo, tratamos de ver que la persona, al ponerle oxígeno, tratar de evaluar con
cardiólogo, cómo va corazón, ¿no? Cómo está su ritmo cardíaco en sí, y le tomamos un electrocardiograma para ver el problema de este paciente. Entonces, esta es la secreción que se acumula, la cual generalmente ocasiona toda esta sintomatología en el paciente, ¿ya? Entonces, a eso llamamos edema agudo del pulmón. Aquí se acumula líquido como también moco, ¿no? Y por eso también cubrimos con antibióticos, porque estos pacientes también pueden terminar en una neumonía por presencia de que estos gérmenes pueden irse incrementando y este infiltrado inflamatorio, producto de este edema, ¿ya? Entonces, cuando nosotros compensamos al paciente, le tenemos que también hacer orinar bastante para eliminar líquido, ¿no? Compensamos fisiológicamente al paciente, ya vamos a ver que el paciente mejora y tiene una sensación de, ya no de ese desasosiego, de sensación de que se muere asfixiado, sino que el paciente empieza a tener tranquilidad, porque empieza a respirar, ¿ya? Entonces, esa es la característica más importante que tenemos en los edemas agudos. La presencia de esta fibrina en la zona alveolar, la presencia de infiltrado inflamatorio, igualmente los vasos, ¿no? Hay una dilatación de los vasos sanguíneos, ¿no? Y eso es lo que observamos en un pulmón. Los pulmones son bastante esponjosos, ¿no? Y tienen atrapada secreción, que cuando nosotros presionamos, vemos que salen como globitos, como si fuera espuma, porque es el edema. Ya, esa es la característica de este edema agudo de pulmón. Aquí también tienen otra imagen donde podemos ver esa sustancia rosada que está dentro del alveolo, y vamos a ver en el intersticio presencia de este infiltrado inflamatorio entre alveolo y alveolo, ¿no? Con dilatación de vasos. Luego tenemos otra lámina que observar en características, el trombo arterial en organización. Sabemos que generalmente la trombosis arterial pues, es una patología que puede estar presente, y sobre todo presente en aquellos pacientes que tienen neoplasias, tienen tendencia a hacer trombosis, ¿no? Entonces, vamos a ver que es la presencia, ¿no? O el acúmulo de los elementos de la sangre que se consolidan y se forman en sí como una masa sólida, ¿no? Entre hematíes y leucocitos, y se quedan atrapados en la luz alveolar. Vamos a ver que cuando el trombo se organiza y se hace más grande, va a ocluir la luz del vaso. Entonces vamos a ver que la pared, por ejemplo, de la arteria, puede ser desde la zona de la íntima, la capa elástica, ¿no? Y tenemos que va hasta la adventicia, va cada vez, este trombo puede ir organizándose de tal forma que ya parece parte de la pared de la arteria. Por lo tanto, vamos a ver que cuando este trombo se hace más grande, va a dificultar el pasaje de sangre y va a ocasionar justamente luego un infarto, porque esa irrigación que debería, ¿no?, tener un tránsito normal es ocluida por la presencia del trombo. Entonces vamos a ver que el trombo en organización, aquí queda apenas vestigios por donde va a fluir la sangre, porque el resto está ocupado, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros encontramos, cómo este trombo se organiza y se incorpora a la pared de la íntima y puede avanzar hasta la capa muscular. Y eso, hasta la pared, claro. Y de esa forma es más difícil destruir al trombo. En la actualidad sabemos muy bien que cuando se va formando un trombo y va a ocasionar un infarto, los cirujanos cardiovasculares utilizan algunas sustancias para tratar de romper al trombo. Y tenemos como es la heparina, ¿no? O la warfarina, pero tenemos que hay otras sustancias mucho más rápidas, inyectables, que van a tratar de destruir al trombo o diluirlo o fragmentarlo para que la sangre pueda fluir, porque lo contrario, el paciente va a ir hacia el infarto del tejido donde se forma el trombo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros en un corte histológico, en cualquier tejido, que puede ser el trombo, puede ser en
en el miembro inferior, puede ser el trombo en el corazón, o puede ser el trombo en cualquier vaso, que puede ser de la pierna. Entonces, como les decía, puede ser diferentes zonas de arterias importantes que llevan a la irrigación vascular, ¿no? De los miembros inferiores o de algunos órganos importantes. Aquí también tenemos, miren, este trombo organizado, como aquí, ¿no? Ya prácticamente solamente la zona de recanalización, lo que se busca cuando se coloca justamente sustancias que rompan este trombo, vamos a ver que empieza a recanalizarse la zona por donde puede pasar alguna cantidad de sangre viable para darle la oxigenación y alimentación adecuada. Aquí, eso es otra patología también de tipo vascular, la cual vamos a verla como hematoma organizado. El hematoma es el producto de alguna superficie o una fuerza ¿no? contundente sobre otra. Y generalmente puede ocurrir mediante pueden ser traumáticas como en golpes frente a una fuerza muy dura sobre el tejido blando, o también puede haber hematomas en el cerebro por ruptura de algún vaso o un golpe, que puede ser muchas veces en personas que tienen el riesgo, por ejemplo, los chicos que manejan moto, un golpe, una caída, va a formar un hematoma, ¿no? O también un golpe automovilístico ocasionan hematomas que pueden estar en miembros inferiores, en el cerebro, en diferentes lugares. Entonces el hematoma es una colección, una gran colección realmente de sangre, producto de una fuerza que ha ocasionado una contusión sobre otra superficie más blanda, ¿no? Entonces aquí tienen una imagen de cómo se produce una hemorragia, un hematoma, se colecciona hematomas porque se colecciona allí. Igualmente aquí es un hematoma organizado que se ha producido en un miembro inferior, ¿no? Luego tenemos que este hematoma organizado, vamos a ver, puede estar en diferentes órganos, ¿no? Por ejemplo, aquí es a nivel intestinal, vamos a ver que es de la mucosa intestinal y que sin embargo, miren, acá se ha producido un hematoma. Entonces hay una gran colección de hematíes, puede haber algunos elementos leucocitarios muy pobres, porque generalmente más que todo es la colección de hematíes. Igualmente aquí, este es un hematoma también que se ha producido cerca de la parrilla costal, donde hay una arteria y va a ser esta comprometida, ¿no? Por la gran colección de hematíes, ¿no? Entonces, este es un hematoma organizado que sabemos que también tiene todo un periodo que ya vamos a verlo probablemente cuando llevemos las clases teóricas de todos los pasos que atraviesa una colección de sangre para luego esta desaparecer, ¿no? Por un proceso fisiológico. Luego aquí tenemos otra lámina para poder ver otra diapositiva donde les muestro el infarto de miocardio antiguo. Ya el otro día hemos revisado el infarto de miocardio reciente, pero ahorita vamos a ver el infarto de miocardio antiguo. Cuando se ha producido un infarto en una persona, realmente ya queda esa zona isquémica, ¿no? Sin irrigación. Y depende del tamaño o la porción del infarto. Cuando este infarto es pequeño, probablemente no ocasiona mucha lesión en el paciente, puede recuperarse rápidamente, ¿no? De repente restablecerse el resto del tejido para poder superar la zona dañada, pero lo difícil es cuando estos infartos son amplios o masivos. Entonces, el paciente ya tiene una lesión mucho más grave, la cual no siempre es muy fácil recuperar su función adecuada del miocardio. Entonces, aquí vemos estas zonas blanquecinas que se ven, miren, estas zonas son las zonas de infarto, donde ya no hay presencia de oxígeno, las células prácticamente se han fibrosado, ¿no? Es como si fuera una cicatriz que se ha
ocasionado en el tejido, donde ya no guarda la coloración que ustedes, a esta que está en una zona viable, a estas que son zonas blanquecinas no viables. Entonces depende también el infarto de miocardio, en dónde se produce. Si está cerca a las de His, es mucho más probable que este paciente tenga graves consecuencias e incluso pueda morir. En cambio, si hay infartos en otras zonas mucho más pequeños y que no está en esta zona importante que es prácticamente el centro de la activación, ¿no? De las contracciones, entonces vamos a ver que la persona puede superar este problema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en este caso? Miren, vamos a ver justamente, miren el tejido, miren aquí cómo es esta zona y miren cómo es esta zona que se ven mucho, de un rosado mucho más claro y zonas donde casi no hay celularidad. ¿Por qué? Porque ha sido reemplazado por una zona de tejido, ¿no? Fibrosado, ya avascular, ya casi no, aquí no hay vasos, hay una zona de cicatriz donde no están las fibras elásticas justamente del tejido muscular estriado que caracteriza al corazón. Y vamos a ver que justamente en estos pacientes puede haber en estos pacientes presencia de algún infiltrado de tipo linfocitario, ¿no? Escaso. Ya no vamos a encontrar sangrado, puesto que esto está presente más en la etapa de un miocardio reciente. Esto ya pasó tiempo y aquí lo vemos que este tejido ya es un tejido isquémico, como decir un tejido muerto. No tiene la viabilidad que tenía, ¿no? Estas fibras musculares, ¿no? Y todas ellas están reemplazadas por tejido fibroso. De color rosadito, se tiñe generalmente, ¿no? Luego tenemos otra diapositiva para revisar que también, así como el infarto miocardio, tenemos el infarto esplénico. El infarto esplénico también, miren, este es un corte macroscópico de un vaso donde encontramos una zona, ¿no? Media blanquecina, más blanquecina de la rojiza que es, ¿no? El vaso es muy vascularizado, tiene una zona de la pulpa blanca y la pulpa roja, donde nosotros vamos a ver que esta zona ya ustedes lo ven, es más clara, de diferente textura, y es la zona del infarto esplénico, ¿ya? Y vamos a ver a la microscopía que, imagínense aquí, las zonas de las pulpas rojas más o menos, pero miren la pulpa, ya aquí casi no hay diferencia de la zona rojiza con el resto por una desorganización total de la arquitectura normal del vaso y con presencia de abundante infiltrado inflamatorio. Entonces vamos a ver que esta es una respuesta a que ha habido un daño del tejido, una destrucción del tejido normal y de la arquitectura normal del vaso, ¿no? Entonces, miren la presencia no es muy fácil distinguir la anatomía o la arquitectura normal o histología normal del vaso, porque toda esta zona está destruida en sí, ¿no? Entonces, este es en el infarto esplénico. Y el anterior en el infarto de miocardio, ¿no? Entonces, estas son las patologías, parece mentira, en la microscopía ya vemos características muy típicas que se encuentran aparte de los signos que nosotros podamos ver en el tejido y de la sintomatología que tenga un paciente, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Sí? Chicos, ¿me escuchan? Ah, sí, allá. Entonces, estas son las láminas correspondientes a la cuarta práctica, ¿no? Entonces, donde ya hemos visto el infarto de miocardio, ¿no? Antiguo, el hematoma organizado, luego el trombo
y luego el trombo en organización y el edema agudo de pulmón, que le seguía justamente a la práctica anterior que llevamos lo que era neumonía y bronconeumonía. Ese es todo lo referente a la práctica número 4. Ahora, ¿continuamos con la quinta o no? ¿Sí? Doctora, una consulta. Dime. Sí, doctora, En por la favor, si es que tiene la quinta práctica. ¿Sí? Ya. En la A última ver. diapositiva, una Sí. de las dos era un vaso, un tejido de vaso sano, ¿no? O los dos eran No, los dos están patológicos. infartos. Los dos están Los de dos. infarto. Sí, los dos están de ¿Y infarto. por Ah, qué se sí, ven no tan les puse. diferentes? Ah, no les puse. Claro, es que son diferentes vistas, ¿no? Son diferentes vistas. Pero me olvidé ponerles un infarto, un corte de vaso normal para que puedan diferenciarlo mejor. Pero si no, después se los agrego, ¿ya? Pero miren, aquí lo que pasa es que este está a mayor, miren, está un poquito más cerca y esto está a mayor distancia, ¿no? Entonces, por eso le digo, este es a menor aumento y este es un poco de mayor aumento. Y tiene otra zona de vista, ¿no? Por eso es que, pero dos son de infarto, ¿eh? Infarto esplénico, las dos zonas. Eso es, donde ya no, claro, en el vaso, normalmente ustedes van a encontrar la zona roja, la zona, ¿no? La pulpa blanca y es mucho más, la arquitectura está bien diseñada. Aquí ya no hay la conservación de la arquitectura o de la histología normal, ¿no? ¿Sí? Ya, doctora, gracias. A ver, vamos a cerrar esta para poner la otra. A ver. Chicos, creo que salió la doctora. Me parece que hay otra reunión.